33.3 presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos una semana más meditando este libro que tuve la oportunidad de escribir hace un par de años, que se llama El Perdón, y los estamos acompañando en este nuevo viernes o en este día de la semana, porque no sabemos en qué momento usted está viendo este podcast, ¿verdad? Entonces, los saludan sus amigos Claudia Alarcón. y el padre Daniel Barajas. Y Clau, pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante en este nuevo podcast. Eh, Estoy luchando para pronunciarlo bien. Eh, Estamos viendo dentro del libro sería el capítulo 5. Nosotros vamos a ver en esta media hora capítulo 5 y capítulo 6 y en el último, es decir, dentro de una semana vamos a ver capítulos 6 y 7. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? A ver. Bueno, el tema en el libro es intimar para llegar al perdón. El intimar para llegar al perdón, bueno, es un proceso en el de que tenemos que llegar a una madurez espiritual y socioemocional. Y en este capítulo vamos a ver algunos pasos para poder lograr ese proceso. Y uno de los primeros pasos es aceptarnos a nosotros mismos. Y déjenme leerles nada más la introducción de este capítulo 5 que dice, indudablemente existen personas totalmente desconectadas de sí mismas. Por desgracia estamos hablando de un porcentaje bastante alto de la sociedad. Son miles los que se dejan llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias de sus actos. Con las redes sociales es normal ver cómo la gente graba actos violentos tanto de servidores públicos como de ciudadanos comunes y corrientes. Todo ello es claro reflejo de que hemos dejado de habitarnos. Los seres humanos estamos desconectados de nuestro interior y simplemente nos dejamos llevar por los arrebatos que las emociones despiertan en nosotros y no siempre nuestro proceder es el mejor. De lo contrario, seguiríamos viviendo en un mundo en donde las personas no tuviéramos que ver en el celular un arma de protección. Y así vivimos hoy en la actualidad, o sea, vivimos desconectados. De verdad hay personas que no saben bañarse en silencio. Hay personas que no saben limpiar su casa en silencio. Y ese ya es un signo, desde el momento en que nosotros no sabemos guardar silencio, porque aunque estés lavando tu ropa y no tienes ningún distractor, aunque estés lavando tu ropa, tu mente tiene un mecanismo que te hace pensar en qué responderías ante tal situación o incluso en meditar tus problemas, en cómo solucionar un conflicto. Sí, es un momento en el que el ser humano siempre estamos ocupados, que no, si no corremos al trabajo, corremos a la escuela por los niños y todo, pero yo creo que ese tipo de momentos sí los deberíamos de ocupar. Y en verdad, créanme que sí, si lo hacemos en silencio, solita la mente te lleva así de, chin, ¿y cómo voy a resolver esto? Y pues la regué en esto. O sea, darnos cuenta, aceptarnos a nosotros mismos y aceptar en qué fue donde nos equivocamos. Pero es muy raro, Clau, Sí, es difícil. la experiencia humana generalmente, por ejemplo, en una relación de pareja, tú buscas que te acepten, o sea, tú buscas quedar bien con tu pareja, supuestamente haciendo sentir bien a tu pareja, que en el orden natural sería como lo natural, que hagas sentir bien a tu pareja, pero no querer hacer sentir bien a tu pareja por encima de tus propias necesidades. Sí, claro, porque ahí ya no sería una relación pues sana, ¿no? Y es lo que se trata de buscar, llegar a que nosotros estemos sanos, ¿no? Emocionalmente. Si queremos que la pareja esté bien, pues primero tenemos que estar nosotros bien, ¿no? Porque si no, va a ser un caos. ¿De qué sirve que le estés poniendo la mejor cara y, ay, voy a hacer esto porque a él le gusta, pero tú por dentro así de, uy, me harta, esto no me gusta, o sea, así, ¿no? Entonces no sería sano. Por supuesto, entonces un punto fundamental es ese conocimiento que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos, conectarnos, evitar los distractores, aprovechar los momentos de silencio y algo que te ayuda a conocerte a ti mismo, indudablemente es el proceso de soledad, es la soledad bien encausada. La gente le tiene mucho miedo a la soledad. O sea, hay gente que se resigna a vivir con quien no quiere por soledad. Pero eso es a lo que nos lleva el de que no estamos preparados emocionalmente, porque realmente nunca estamos solos, o sea, siempre, aunque no haya una compañía física,
pues no estamos solos, estamos con nosotros mismos, ¿no? Diría Lorena Herrera en su canción de Las Reinas, ¿no? Dice, de lunes a domingo aquí me tengo y me disfruto, y aquí me tengo conmigo misma y me Ajá. disfruto, algo así dice, Es ¿no? aprender, y ese espacio en el que supuestamente estamos solos es el que deberíamos pues sí, de ocupar en conocernos nosotros mismos, de aceptarnos nosotros mismos, de disfrutarnos a nosotros mismos. Ahora, como bien decías, no solamente es el estar solo, no es de que estés físicamente con alguien, porque ¿No? pues hay gente que hoy en día no se siente sola porque tiene a su perro, a su gato, ¿no? Eh, Pero no es eso, más bien es, a veces el perro y el gato pueden ser un sustituto de una persona porque, y de un vacío que quieres llenar con una mascota, tratándola como un ser humano. Pero también las emociones, o sea, nunca estamos solos porque también estamos produciendo emociones. Y de ahí, de este producir emociones, viene lo que desde niños te pasa, que el amigo imaginario. ¿Por Claro, qué? Porque estás empezando a producir emociones. El amigo imaginario es eso, es como la producción de emociones y todo lo que quieres proyectar sobre alguien que no existe, pero que existe en tu dentro de mente. ti. Entonces, la falta de perdón es un sustituto de que no te quieres terminar de desconectar de una persona, de una situación o de una cosa que te daña. Entonces te haces acompañar de malas emociones que la falta de perdón termina siendo odio o resentimiento. Y ya está muy complicado. Sí, o sea, porque sí es importante lo que dijiste y es importante que lo tengamos claro. No solo la soledad, la verdadera soledad es incluso cuando te ausentas y te vacías de estos sentimientos que a veces no te hacen bien. Exacto. Muy bien, ese sería, por ejemplo, el conocimiento de ti mismo, ¿no? El Como conocimiento de ti para mismo. aprender a intimar, porque el tema del capítulo 5 es eso, intimar. Entonces, para que tú intimes, para que tú estés en ti, para que tú te habites, tienes que tener conocimiento de ti mismo, quién eres, tus expectativas, tus sueños, tus límites. En qué la regué, en qué fallé, porque pues para ver alguna situación de perdón, pues no nada más fue una persona, fueron dos, ¿no? Claro. Entonces, ahí checar que en qué fallamos, qué fue lo que cometimos de error y bueno, tratar de modificar y va a ser un buen punto. El segundo punto que tenemos es asumir totalmente nuestra responsabilidad. Difícil, ¿no? Porque siempre le echamos la culpa a la gente de Al nuestros alcohol actos. le echa la hay gente que comete actos. Y fíjate, aquí se conjuga algo muy importante. O sea, hay gente que está desconectada de sí misma y pues que arma broncas en el lugar donde se encuentra. Pero cuando viene la combinación entre el desconocimiento de uno mismo con el asumir las La responsabilidades, falta. hay personas que terminan justificando y asumiendo las responsabilidades de otros, ni siquiera de sí mismos. Sí, sí. Entonces, no, pues es que te golpeó por el exceso del alcohol, pero es buena persona. No, o sea, es el desconocimiento de ti, porque tú tienes que dar razón de ti, no de la Claro. otra persona. Entonces no puedes justificar, a lo mejor te puedo creer que en ti el alcohol tuvo que ver, pero la otra persona no tendría alguien que justificar los actos de la otra persona diciendo, es que en la fiesta todos estábamos tomados, porque si no llegamos al punto de, pues en este país todos somos corruptos, todos odiamos, pues no. Pues sí. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un punto muy importante, asumir nuestra responsabilidad. Claro, y entonces no hay que engañarnos. Es muy importante que uno con mucha claridad vea en qué se equivocó, o sea, qué es lo que depende de ti y que tú asumas lo que tienes que asumir y no te toca asumir lo que le corresponde a otra persona asumir. Y eso le sucede a muchos padres y madres de familia, por ejemplo, que fomentan ladrones, narcomenudistas, que defienden a sus hijos y saben a lo que se dedican sus hijos y quieren evadir la responsabilidad de sus hijos asumiendo ellos una culpabilidad que tal vez no les corresponde. No, aparte, digo, en este caso que está poniendo de ejemplo de los hijos, siempre el problema es ese con los padres, ¿no? De que es que por tu culpa él es así. Ay, no, o sea,
Yo creo que ni es tu culpa, ni es tu culpa. Creo que si diste una educación como debía de ser, pues el responsable, porque estamos hablando a lo mejor de un adolescente o de un joven de veintitantos años, yo creo que ya es responsabilidad de él lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues no buscar culpables, ¿no? O sea, así de, ay, sufro mucho por tu culpa, ¿no? ¿Por No, qué? No, no es yo creo culpa de que nadie. en el tema de asumir la propia responsabilidad es que tú, en principio, antes de culpar a alguien ante una situación que viviste, el principio es que tú seas el principal responsable. Y ya después, en un ejercicio de intimar, entonces sí empezar a dividir cuál es tu culpa y cuál es la del otro, Exacto. para que de ahí surjan los límites que se tienen que establecer. Porque mientras tú no asumas tu responsabilidad, no va a haber límites, porque algo, y lo digo ahorita porque no sé si después se me olvide, el perdón, o sea, tú puedes perdonar a alguien, asumiendo tus responsabilidades, conociéndote, tú puedes perdonar, pero el perdón no significa, todo vuelve a ser igual, no. No, Detrás del perdón vienen los límites. sí. O sea, no hay auténtico perdón si no hay límites, porque si no es pura payasada. Porque vas a volver a caer en el mismo error. Exactamente. Y lo vas a repetir y lo vas a repetir. Entonces aquí como vemos, pues un paso te lleva al otro, ¿no? Claro. El tercer paso sería satisfacer nuestras necesidades, estar bien con nosotros mismos. Consentirte, cosa que le cuesta mucho trabajo a la gente. A la gente, ¿cuánto trabajo le gusta consentirse? O sea, irte a comer lo que te gusta sin que lleves a nadie, en tu cumpleaños no estar con nadie. O sea, hay muchos momentos, pero tenemos una falsa idea del satisfacernos. Ajá. O sea, desde que consideramos muchas cosas pecado hasta que pecamos de falsa humildad. Pero yo creo que eso te lo va creando, lo vas creciendo dentro de la misma familia, ¿no? Y que es momento en el de que ahora, si sabemos que eso nos está perjudicando, pues nosotros tratar de modificarlo. Por ejemplo, yo de repente, ¿no? Un ejemplo. Hoy me voy a comprar este pantalón. ¿Por qué? Pues porque me gustó, porque me lo merezco, ¿no? Porque trabajé y de repente sale la mamá. ¿Cómo es posible que te compres pantalones? Primero tus hijos, ¿por qué? ¿No? O sea, sí, ellos ya cubrí yo como madre sus necesidades, pero yo también quiero cubrir mis Fí- gustos, o sea, no sé. Fíjate que lo que acabas de decir es el caso, podría ser el caso número 33 de madres enfermizas. Eso. Ajá, Ah, ¿por qué te compras tú? Primero están tus hijos. ¿por Es, qué no? eso no se abonó. Fíjate que eso no tengo ningún capítulo escrito de eso. Sería bueno. Hasta pensé Capítulo en una 33. mamá. Entonces, yo creo que el satisfacer nuestras necesidades es también ¿cómo vamos a estar bien con la demás gente si Si no estás bien nosotros no contigo. estamos bien, No, ¿no? claro, o sea, el estar bien contigo está hablando de que tienes una estabilidad emocional, pero por eso tienes que intimar, porque de pronto a lo mejor quieres puro placer, todo para ti, y entonces puedes caer también en un egoísmo. Claro, O también sea, es así. intimar no es, voy a intimar ahorita y de aquí a un mes. No, el intimar es una conexión constante que debes de tener contigo mismo. Claro, y te lo va dando el día a día, o sea, no es así que digas, ay, hoy sí me toca intimar, mañana no, pasado sí, o sea, es algo que Sí, te es va como dando. gente que hoy sí me toca limpiar la parroquia, dentro de 15 días, ¿no? O hasta Ajá. dentro de 3 semanas, sí. Ahora, continuemos. Pero te voy a perdonar de eso, ¿eh? El cuarto punto, aprender a soltar. Y qué difícil, no con lo de los difuntos, o sea, Ay, qué sí. difícil hacer entender a la gente que no tiene por qué quedarse, mira, aunque es diferente, el quedarte con las cenizas es el semejante a quedarte con el cuerpo y los huesos. Es como si no enterraras el féretro, como si te quedaras con el muerto en tu casa. Todo con el fin de no saber soltar. Y si no aprendemos a soltar en verdad, o sea, si no aprendemos a soltar desde una pluma así de esta pluma, ay, es que me la regaló mi hija cuando no sé qué, pues imagínense a la hora de la muerte, ¿no? O sea, no sueltas, entonces es Déjenle muy quito a Claudia la complicado. pluma de aquí. Ay, sí, porque Pues ya, porque ya nos llamaron la atención de que no azotemos las cosas sobre las mesas. bueno, es que es la maña de las manos. Entonces, si empezamos
con los objetos y no soltamos algo tan material, pues imagínense, ¿no? A veces es difícil a la hora de la muerte, a la hora de tener que despedirnos de alguien, que sí es doloroso porque sí duele, pero más cuando no sueltas, ¿no? Y sería amplísimo, amplísimo hablar del tema del soltar. Yo creo que ahí necesitaríamos un podcast específico, cómo soltar. Pero cómprense el libro, pueden adquirir el libro, lo pueden leer, nos pueden escribir, virtualmente me pueden preguntar y con mucho gusto pues podemos ir dando ciertas orientaciones. Vámonos al siguiente punto. El siguiente punto sería saber comunicarnos. Es importantísimo. Otra cosa de la cual carecemos los seres humanos, porque mira, esto es como el que es tartamudo, o sea, el tartamudo, ¿por qué es tartamudo? Porque no sabe hablar, ¿no? Bueno, más bien tiene una enfermedad y no puede, O no es capaz de escuchar bien. pudiera ser. O sea, va de la mano. Entonces, nosotros tenemos que aprender en la vida a que en la medida en que sueltas, es la misma manera en que aprendes a comunicarte. Ujú. Porque a veces que decimos, ay, no, no le vayas a decir esto porque se vaya a enojar. Ay, no, pues que les voy a platicar y no me importa que lo vea. Al cabo no me cae bien. Por ejemplo, la novia de mi hermano, ¿no? Ajá. Que es un higadito. Lo siento si lo estás viendo y si en este momento te quiere salir, salte. Este, eh, pues sí, es higadito. Entonces, pues hubo algo en un viaje que tuvimos, entonces yo digo, a ver, si mi mamá le está lavando a mi hermano, si mi mamá le está permitiendo vivir a mi hermano en su departamento, si mi mamá le hace de comer a mi hermano, si mi mamá esto, aquello, oye, pues mínimo cárgale su maleta, ¿no? En el viaje. No, es que cada quien tiene que cargar sus maletas. Ah, pues no le cargues la maleta a la novia, cárgasela a mi mamá. Pues sí. Entonces se enojó y me odia porque se lo dije en su cara. Entonces, pues ni modo. Entonces las cosas son así, o sea, y la gente le tiene miedo a la comunicación, o sea, que si lo dices bien, que si no, o sea, le tenemos miedo a decir las cosas como son y le tenemos miedo a comunicarnos. En el fondo es eso, es un miedo a comunicarnos, de herir susceptibilidades, de es que no voy a decir esto porque me van a dejar de querer, es que no voy a decir esto porque me van a odiar. ¿Por qué? Porque en el fondo no sabemos escuchar y si no sabemos escuchar, pues tampoco vemos el trasfondo de un mensaje. Claro, yo creo que la comunicación es sumamente importante. La comunicación debe de ser totalmente efectiva para que yo que lo estoy diciendo el otro lo entienda o viceversa, ¿no? Y en las familias se da mucho el de que, pues dile, si te molesta eso, díselo, porque no estar con esa situación siempre, ¿no? ¿Y cómo se lo digo? Pues así, y si no lo entiende, pues ni modo, pero si no lo dices, vas y le preguntas a la otra, oye, pues es que ¿por qué no me dice? O sea, ahí ya es Claro. una falta de Y el comunicación. tema del perdón generalmente, miren, el tema del perdón el perdonar es algo muy sencillo, porque muchas cuestiones del perdón, cuando odiamos a alguien o no lo queremos perdonar, tiene que ver por cuestiones de falta de comunicación, por no haber escuchado bien, por no querer soltar una situación determinada. O sea, el perdón no es algo complicado. Por eso el tema de que intimes, de que te conozcas, de que vayas abarcando estos puntos que hemos desarrollado muy rápidamente y también de una manera práctica, pues que tú lo vayas analizando en ti, en tu persona, pues para que llegue el momento en que seas capaz de establecer límites, de perdonar, de estar conectado contigo, lo que te gusta, lo que te disgusta, lo que tienes que soltar y la manera en cómo vas a comunicar las cosas o si las vas a comunicar por fingimiento. Entonces, perdonar o odiar a alguien o tenerle rencor muchas veces tiene que ver con cuestiones de cómo captaste un mensaje y si lo entendiste o no lo entendiste, Exactamente, ya sea a nivel práctico o a nivel de diálogo. claro. Y pues bueno, recordemos que para perdonar tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Por supuesto. Y bueno, vámonos ahora porque el tiempo corre y tenemos que irnos, que es lo que sería prácticamente el capítulo 6 del libro, en donde se nos habla sobre el camino hacia el perdón. Y este capítulo 6 nos plantea 6 puntos. Voy a darle lectura a una sencilla introducción. Como se ha mencionado anteriormente, no existe un manual para perdonar. Cuando mucho podemos informarnos al respecto y buscar diversos medios para poder lograrlo, como por ejemplo un director espiritual, acercarse a un terapeuta, leer al respecto, escuchar este podcast
hablar con un amigo, etcétera. Perdonar no es tarea sencilla y se puede volver sumamente complicado cuando no identificamos los síntomas que nos gritan la necesidad de buscar ayuda para reconocer que debemos perdonar. Iniciar el camino hacia el perdón requiere de implementar una serie de pasos que son auxilios para poder alcanzarlo. En este capítulo se abordan algunos pasos que debemos considerar para pisar fuerte y firme si es que algo hay que solucionar en la experiencia del perdón. Y por ejemplo, Clau, ¿cuál sería el paso 1? Uy, pues el paso 1 es muy importante, es parecido al primer paso del anterior, y es silenciarnos nosotros mismos para adentrarnos en nuestra conciencia. Fíjate que ese tema les recomiendo muchísimo, muchísimo, les recomiendo, tú no espero que ya lo hayas leído, pero es un libro de Eckhart Tolle que se llama El poder del ahora. Es un libro buenísimo que a mí cuando yo leí ese libro me ayudó fundamentalmente. Y fíjate que silenciarte es que no permitas que tu mente domine a la conciencia, porque la propuesta de Eckhart Tolle en su libro es que la mente domina a la conciencia y más bien en la vida tenemos que aprender que la conciencia predomine sobre la mente. La mente te lleva a tu pasado y te lleva a tu futuro. Cuando vives del pasado, pues generalmente no sabes perdonar y cuando tu mente te proyecta hacia el futuro, vives en una angustia de que no te pase en el futuro a lo que le tienes miedo ahorita. Entonces la mente se la pasa, oscila entre eso. Entonces tú estás lavando y tu mente está pensando en tu mamá cuando te pegó cuando era chiquita. O sea, Y que eso nos trae consecuencias, ¿no? Porque el estar pensando, esa mente, esa conciencia que nos traiciona a veces, es el estar pensando en el pasado, a veces nos lleva a la depresión, ¿no? Y el pensar en el futuro, como dijo, a la a la angustia. ansiedad, a la A la ansiedad y angustia, a a la la angustia. ansiedad, ¿no? Entonces, Entonces, esa es la propuesta de Eckhart Tolle en ese libro. Por eso hay que silenciarse, porque el silencio, el tú decir, no quiero ruido, no quiero esto, quiero pensar. El silencio y el pensar es un acto consciente. ujú, Y es un acto del presente, porque la conciencia es presente, mientras que la mente oscila pasado o futuro, la conciencia es tu presente. Entonces, incluso Eckhart Tolle llega a decir que hay personas tan desconectadas de sí mismas que por eso sufren accidentes, exactamente. porque su mente está distraída, la mente está distrayendo a la conciencia. Entonces te cruzas la calle y vas preocupado porque tu esposo te puso el cuerno y entonces pasa el camión y pues te apachurra. Claro. Entonces, Eckhart Tolle dice, los accidentes suceden por esas razones, porque no estás consciente, porque la persona consciente tiene control en ese momento de toda su realidad y la está experimentando y la está viviendo a flor de piel. Claro. Y los seres humanos, pues por eso nos tenemos que aprender a silenciar. Y aprender a vivir el presente, ¿no? O sea, en el momento y puedes evitar muchas cosas, como dice, los accidentes, evitar caer en depresión y vivir, porque al final del día, pues no sabemos si mañana, ¿verdad? Amanezcamos, entonces vive hoy como debe de ser. Claro. El segundo punto, Clau, El tercer no punto, segundo. segundo, perdón. El segundo punto es identificar nuestro desorden interno. Y así, bueno, pues saber qué es lo que está desacomodado, poder acomodarlo y bueno, pues tratar de llevar algo, un orden interno, ¿no? Sí, es como ese ejercicio de limpieza interno. Yo tengo un hábito, por ejemplo, en las noches antes de dormir, me mandé a hacer así como una imagen, como un tríptico de imágenes, de iconos, y me compré unas velitas de esas eléctricas. Entonces, todas las noches antes de dormir, apago todas las luces de mi habitación, prendo la velita, se ve padrísimo el icono, los 3 iconos, y ya me pongo a pensar, a ver, ¿qué hice bien hoy? No, pues esto, ¿y en qué te equivocaste? No, pues en esto. Entonces, es un ejercicio, bueno, yo lo hago en un espíritu de oración, pero sí es un ejercicio para las personas que tienen una idea diferente de Dios o que no les interesa el tema de Dios. Al final es eso, es que tú te des la oportunidad todos los días de identificar tu desorden interno, en donde tienes que poner énfasis, porque mira, en el fondo todos sabemos nuestros desórdenes, Claro. pero nos rodeamos de ruido porque le tenemos miedo a la limpieza interna, nos da flojera hacer limpieza interna.
Y ya es muy fácil, bueno, no es fácil, es difícil, pero nos podemos, y tan solo eso se ve en casa, ¿no? O sea, el desorden que tenemos en casa pudiera ser el desorden que tenemos allá adentro. Siempre he dicho eso. O sea, Ujú. así la típica, ¿no? La típica mamá que se va a los 15 años y se lleva los recuerditos, se lleva el servilletero, se lleva el florero. Ya luego vas a su casa y la vitrina la tiene llena de recuerditos, eso, que te da una flojera hacer limpieza. Entonces yo siempre le digo a la gente, ve tus muebles, ve tus vitrinas, ve tu closet, ve tu ropero y en la medida que lo tengas saturado y te dé hueva limpiarlo, así estás emocionalmente. Y ya es muy cierto. Me da gusto que lo reconozcas, aunque digas que... Bueno, quiero cerrar este punto con lo siguiente y nos vamos al tercero. El borracho, el drogadicto y el que hace lo incorrecto niegan su propio mal aunque sufran las consecuencias de ello. Aceptar que soy alcohólico es el primer paso para poner solución al vicio, así como aceptar que alguien me hizo daño es buen inicio para dar continuidad hacia el camino del perdón. No puedes identificar nada si no eres capaz de haberte silenciado. De lo contrario, tal vez estemos tapando un mal con otro, situación que no ayudará en nada para alcanzar el objetivo de la estabilidad emocional. Bueno, nos vamos al tercer punto. El tercer punto es decidirnos a limpiar lo que tenemos adentro. El desorden Pero decidirnos. es decidirnos. O sea, ya identificamos cuál es nuestro desorden, cuál es lo que está mal, pues ahora sí decidir a limpiar esa situación. Y decidir no es sinónimo de justificar. No, porque si empezamos a justificarnos vamos a volver a caer en lo mismo. Y es como, me justifico, pero, no, es que estoy bien. Mira, No, tu lengua está saltando sobre la mesa. aquí no estamos evidenciándonos. Tu lengua está saltando sobre la mesa. Entonces, No. sí, o sea, definitivamente es no justificar. El ejemplo que les puse hace ratito, o sea, es más fácil decir, es que la droga fue la culpable, o sea, todos estábamos... No, o sea, esa ya es una justificación de algo que no quiero ver y no quiero limpiar. Entonces, no te engañes. O sea, no te engañes, o sea, Claro. limpia, purifica, decídete y no justifiques, que es el modus operandi. Te voy a platicar así rápidamente. Ahora, en el pasado sismo, que fue un domingo, mis sobrinos tenían que llegar a trabajar. Ujú. Entonces, ellos tienen que llegar a las 8:20 de la mañana, pues para que les dé tiempo de hacer todo, ¿no? Ya si agarraron la costumbre de llegar 8:40, no, 9:40, no, 8:40. 8:40. Entonces, viene el sismo. Y entonces eran 8:55, la misa es a las 9. Y, padrino, ya vamos para allá. Ya me los agarro después terminando la misa. Y bueno, ¿y por qué llegaron tarde? Es que tembló. O sea, no inventes. O sea, tú tenías que estar, el temblor te debió de haber agarrado aquí. O sea, el Justo. temblor entonces, no vemos, o sea, no somos capaces de decir, es que me levanté tarde, es que me pasó esto. Y entonces justificamos, y justificamos agarrándonos de lo más inverosímil que te puedas imaginar, como muchos padres de familia seguramente no fueron a misa de niños. ¿Por qué? Porque tembló. Y no, o sea, no justifiques, acepta y decídete a limpiar, decídete a poner orden. Claro. Y bueno, pues el cuarto paso sería poner manos a la obra, que es trabajar en cómo voy a limpiar mi desorden. Sí, porque una cosa es decidir, o sea, el decidir es hacer consciente lo que tienes que cambiar, porque pareciera lo mismo, pero no No, es lo mismo. no, O no sea, es lo lo primero mismo. es decidir, bueno, sí, esto es lo que tengo que cambiar. Pon manos a la obra, ya no es que pienses, ya es que hagas. Ajá, o sea, un ejemplo, por ejemplo, ya me di cuenta que estoy mal, ¿no? Que sería el de ver qué desorden tengo. Manos a la obra. Bueno, pues sí, quiero cambiar. O sea, voy a empezar a modificar ciertas cosas. Claro. Y eso nos va a llevar al quinto paso. Mira, Bueno, yo voy a poner un ejemplo más práctico y más realista. No te rías para que no piensan que eres tú. Me pegó mi yerno. Decisión, no vas a entrar a la casa. Para que tú mismo veas la magnitud de lo que hiciste. Bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? ujú,
O sea, ese sería un ejemplo de decidir, de tomar decisiones y poner manos a la obra. Pero primero tienes que hacer consciente un acontecimiento, porque mientras ese acontecimiento no se haga consciente, Consciente. entonces no llega el momento en que puedes poner manos a la obra. Entonces, No, porque estás justificando y estás evadiendo responsabilidades y bueno, se sí, sí, hace un sí. conjunto. Y a veces lo que hace que la gente no intime es el amor, el cariño, la empatía que sientes por alguien. Pero, y te lo digo porque también a todo mundo nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, que de pronto no te das cuenta de las cosas, justificas y todo, y pues de pronto llegan y te defraudan. Ajá, O y es ahí sea, cuando viene el golpe ajá, más fuerte. y entonces si tú no eres consciente y estás desconectado de ti, pues vas a decir, ay, pues ay, perdón, vas a decir, mendigo estafador, mendigo ladrón, ¿no? Pero Claro, no estás reconociendo que también tú tuviste la culpa porque lo diste todo y no gradualmente. Entonces, al final hay un aprendizaje, pero una cosa es decidir, hacer consciente y la otra ya es poner manos a la obra. Y el quinto punto, que sería, y yo te lo voy a robar el quinto punto, sería el de buscar ayuda. O sea, buscar en el ayuda. momento en que tú te das cuenta que no eres capaz de manejar las situaciones por ti mismo, busca ayuda. Terapia, inmediatamente terapia, que la verdad es que creo que es lo que nos hace falta a todos. A veces la gente dice, ay, no, yo no necesito, no estoy loca. Pues si no es por eso, así como el carro necesita mantenimiento cada 3 meses o cada 6 meses, nosotros también, o sea, nosotros también necesitamos, aunque no estemos enfermos físicamente, necesitamos una ayuda para sanar emociones. Y a lo mejor no va a ser diario, no va a ser todo un año completo, pero yo creo que es lo que necesitamos muchos, ¿no? O Sí, sea, la tener, terapia debiese ser algo natural. Y bueno, ya hay distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, tú puedes profundizar más en tu vida, pues una terapia con un terapeuta. Si se te van las cabras, pues a lo mejor el mismo terapeuta te va a mandar con un psiquiatra. Pero pues exacto. también hay tanatólogos. O sea, también hay Ajá, tanatólogos que es otro grado, pues decir así como de otro grado de terapia, de cuestiones más inmediatas, de soluciones más inmediatas, porque hay gente para todo, hay gente que necesita un terapeuta, hay gente que necesita un psiquiatra, hay gente que necesita un tanatólogo, hay gente que necesita un amigo con el cual platicar, y hay gente que necesita ser internada en un en un hospital psiquiátrico. psiquiátrico. Sí, Hay de hay todo, de ¿no? todo, hay de todo. Pero sí, yo creo que pues sería bueno que ojalá y pudieran adquirir el libro y no es comercial, pero está muy padre. Aquí tenemos poco tiempo para poder tocar los puntos porque son temas muy extensos, ¿no? Y que Claro. nos va a ayudar a nuestra vida diaria. Bueno, y lo último, porque nos quedaba un punto, es el de o sea, ya que hiciste todo este proceso, te tienes que volver a silenciar. O sea, tienes que volver a entrar en ese espíritu. Esto es cíclico, exactamente. O sea, te tienes que volver a meter porque esto de analizarte y de estar conectado contigo mismo requiere que te silencies, que tomes decisiones, que busques lo que tenga que suceder y que perdones, pero después te tienes que volver a silenciar, porque esa es una Exacto, tarea diaria. No lo hemos mencionado, con esto cerramos. Es que el perdón es como un músculo espiritual, o sea, así como tú quieres ejercitar tu cuerpo, tus piernas para aguantar trayectos enormes, pues tienes que entrenar. Lo mismo es el perdón, o sea, el perdón también es un músculo interno, es un músculo emocional que necesita estar ejercitándose constantemente, pues para que esté fuerte. exactamente. Pues muy bien, Clau, muchas gracias. No, gracias Entonces a nos usted, vemos padre. la siguiente semana con el siguiente podcast y el último de este libro. Bien. Nos vemos, que les vaya muy bien, que disfruten su vida, su existencia y que disfruten sobre todo la conexión con ustedes mismos. 33.3 presentó.